Apreciados embajadores, empresarios, creativos, hijos del Altísimo que en cualquier lugar del mundo estás escuchando este mensaje, está dirigido a ti. Hoy vamos a continuar en la serie Modelos de empresarios en el mundo y vamos a hablar de la creatividad empresarial. O sea, cómo es la creatividad, cómo son las dinámicas, cómo son las estrategias, los modelos de empresarios, la forma como Dios dota y capacita a sus hijos para que le representen en la vida, en el mundo, en las naciones. Es decir, talentos, habilidades, inteligencia especial. Y quiero leer eso, capítulo 35, de cómo Dios hace esta tarea de dotar. Dice aquí, eso 35, en el versículo 30, Moisés le dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Besaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer, ¿sí? Capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, en plata, en bronce, y para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanía. Es decir, esto es creatividad empresarial, dotación, inteligencia, sabiduría, es decir, inteligencia laboral, inteligencia artística, inteligencia y sabiduría creativa para hacer arte, para hacer diseño, para trabajar el oro, para trabajar la plata, para trabajar el bronce, para trabajar la madera. Es decir, es un experto artesano, artesano fino, de clase alta, artesanías, arte puro, y poder convertir las piedras preciosas en arte de joyería y hacer diseños de arquitecturas. También dice ahí, Dios le ha dado a él y a Oliá, hijo de él, le ha dado habilidad para enseñar a otros. ¿Qué quiere decir? Que además de tener la dotación, la habilidad, la capacidad, toda esta le dio la capacidad de poderlo enseñar. Es decir, destreza, pericia, facilidad para poderlo enseñar a otros. Dice, y los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí, escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseño. Lo que estoy hablando es de cómo Dios a ti, siendo un hijo de Él, en cualquier lugar del planeta, te ha dotado, sin importar en qué ambiente estés, en qué circunstancias hayas nacido, en qué condiciones estés viviendo. Dios te ha dotado de talentos, de habilidades, de capacidades especiales para hacer. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseño. Diseñadores. Tú en el tiempo de hoy, los diseñadores son personas muy reconocidas, diseñadores, ingenieros, artesanos, artistas de joyería, es decir, y estoy hablando de esa dotación. Por eso hoy estamos hablando de la creatividad empresarial en el reino, creatividad, y vamos a hablar varios modelos de empresarios, porque la serie que traemos es modelos de empresarios en el mundo, y estamos recordándole a esos hijos de Dios en todas las naciones, recordándole que vienen dotados, que son superdotados, que vienen con un favor de Dios para desempeñar bien estas artes, estos diseños, estos trabajos de joyería, trabajos de artesanía, de diseño, de creatividad. Entonces hoy vamos a ir mirando una serie de empresarios, porque esta serie la empezamos y son varios temas. Hemos venido conversando con los modelos, el modelo de Jesús, el modelo de José, el modelo de empresarios que dejaron un legado, Jacob, Isaac, el mismo José, empresarios con una creatividad y con una capacidad. Entonces, quiero recordarte, dentro de esta gama de empresarios, quiero recordarte que Dios en su infinito amor
no deja que ningún ser humano nazca sin que venga con dones y talentos especiales. Y quiero mencionar que cuando Dios hace esto, lo hace con el propósito de que a través de tu vida tú testifiques de su gracia, tú testifiques de su grandeza, tú testifiques de su amor. Y somos testigos fieles de esa. Tuvimos a Salomón, hablamos de José, hablamos de Jesús, hablamos de Jacob, de Isaac. Todos estos modelos, tú puedes ver la serie aquí por el, por el Face, puedes verla, que está la serie, que la estamos publicando para todas las naciones, empresarios. Y quiero explicarte que en estos modelos de empresarios, en el reino de Dios existe una gran variedad de empresarios con talentos y habilidades diversas que permiten apreciar la gran riqueza creativa de los hijos de Dios en las naciones. Esos son empresarios especializados que saben hacer las cosas de una manera especial. Entonces Dios ha dotado a cada ser humano en el mundo de un don o talento especial único para cumplir con excelencia una misión en la vida. Artistas, diseñadores, escritores, científicos, ingenieros, escultores, educadores, inventores de toda clase de diseño. ¿Sí? En la historia del universo encontramos diversos modelos de empresarios. Y bueno, en esta serie vamos a cubrir unos, vamos a abordar a unos. Y quiero en esta línea entrar en materia de creatividad, en materia de exposición productiva. ¿Sí? Y vamos a hablar de una mujer que es anónima, pero que dejó un legado en la historia del Evangelio del Reino, dejó un legado y se convirtió en un referente para muchas personas que están en este campo. Y quiero explicártelo porque precisamente cada persona es una representación en escala menor de una población ilimitada. Cada persona, cada empresario que hoy mencionamos es una representación de una población, de un conjunto. Es decir, es un miembro de un conjunto que representa una multitud, que es anónima pero que es real, pero que esa muestra representativa indica que en toda esa población, en todo ese conjunto, hay millones de seres humanos que tienen esa habilidad. Por eso si tú estás escuchando, tú perteneces a ese conjunto de esta población que hoy estamos, de esta muestra representativa. Y queremos hablar de la viuda del aceite, ¿sí? De otra creatividad. Esta representa a todos aquellos empresarios en el mundo que por las circunstancias adversas, hostiles, ¿sí?, contrarias o tiempos de crisis son estimulados para desarrollar su gran talento empresarial innato, oculto. Es decir, tenía la dotación, tenía la habilidad, la capacidad, pero no sabía. Entonces tenía que venir una crisis, tenía que haber una situación extrema, tenía que haber una situación de choque para que se pudiera despertar ese talento innato, oculto, ese depósito, esa dotación que tenía la persona, pero que no la sabía, sino que tenía que venir una crisis, una circunstancia, una adversidad, una tormenta, y lo venía a despertar. Entonces, las tormentas vienen a despertar los potenciales que nosotros tenemos para desarrollar respuesta positiva, creativa, emprendedora y progresista en medio de la presión. Este modelo de la viuda del aceite es un modelo de negocio de tipo familiar, en donde los miembros integrantes participan con un gran aporte valioso que contribuye desde su perfil o capacidad de servicio en pro del proyecto familiar. Estos representan el ingenio y la capacidad de trabajo en equipo y la aplicación correcta de las estrategias divinas como expresión de la fidelidad de Dios a todo aquel que le honra con la obediencia a sus consejos extraños o poco comunes. O sea que estamos hablando de un rey que es creativo, que es súper especial y que es súper generoso y que nos ha dotado a nosotros de dones, talentos, habilidades especiales para que nosotros en la vida podamos siempre representarlo y podamos siempre testificar de él, de su fidelidad y de su amor y de su cuidado, para que nadie en la vida tenga excusa para decir que no vino dotado de un don o talento especial. Entonces vamos a entrar en Segunda de Reyes capítulo 4, vamos a hablar de esta mujer, la viuda del aceite.
Es una mujer anónima porque se le reconoce por su condición, no se le conoce por el nombre, pero es tan influyente su, su testimonio de vida que realmente Dios la dejó como un testimonio para recordar a los millones de seres humanos que son viudos o viudas y que parece que lo perdieron todo, pero que lo tienen todo, y que parece que todo el universo está en contra, pero no, que ellos están dotados y tienen la capacidad de respuesta en medio de la situación. Entonces, cuando vemos la narración bíblica en lo que es la riqueza literaria, nos encontramos con este pasaje en Segunda de Reyes capítulo 4, y lo leo, que lo dice así, Segunda de Reyes capítulo 4. Dice así: una mujer, es decir, no menciona el nombre, pero eso se menciona que es una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Es decir, aquí lo que narra la historia en esta primera lectura es que esta mujer era una mujer de los hijos de los profetas, y Eliseo era el, el representante principal de los profetas, o sea, el profeta que entrenaba a estos profetas, y dentro de ese grupo había un profeta que tenía esta mujer. Resulta que ese profeta dice ahí: tu siervo, mi marido, ha muerto. Quiere decir, este profeta de tu compañía de profetas murió. Y lo que pasa es que él murió y me dejó en una condición, porque una de las cosas es esta, por eso estamos hablando de dotación, y por eso empezamos con eso, capítulo 35, que tú y yo estamos dotados de habilidades y capacidades especiales para hacer con excelencia una tarea, una labor específica, pero cada uno tiene su dotación específica. Tu misión y la mía es descubrir cuál es tu dotación, cuál es tu habilidad, cuál es tu don, qué capacidades Dios te dio, en qué área, en qué campo, en qué habilidad, pero la tienes, depósito. Es un depósito, es una gracia. Y eso lo tienen todos los seres humanos, porque eso no hay excepción de personas. Todos los seres humanos, aunque tengan limitaciones físicas de cualquier naturaleza, puede perder los miembros del pie, de la mano, cualquier cosa, pero viene dotado internamente con dones, habilidades y talentos y capacidades especiales. Entonces, esta mujer se presenta donde el profeta para, para reclamar una indemnización o unas prestaciones sociales, porque ese hombre era trabajador de su compañía de profetas. Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Es decir, como la señora no tenía con qué pagar la obligación que había quedado, entonces ahora vinieron los acreedores, los cobradores, y como no encontraron de qué echar mano, analizaron que esos hijos jóvenes podían ser cogidos, tomados como esclavos, para que produjeran y pagaran con su trabajo la deuda que el papá dejó. Es decir, esta posición, aquí siempre hay muchas cosas para analizar. Es decir, la situación del hombre que no supo, digamos, manejar su situación financiera y dejó, y lo otro que la señora, porque aquí vamos a descubrir que esa familia tenía un potencial ilimitado productivo, pero no lo sabía. Tenía que venir una circunstancia extrema, una circunstancia difícil, una crisis, para que ella pudiera descubrir que dentro de su potencial y su talento y su entorno familiar estaba la solución para cambiar su vida, su economía, su vida familiar, y poder tener un proyecto de vida superior. Pero hasta que esa circunstancia no llegó, ellos no pudieron descubrir el potencial. Y de eso es que me refiero, que muchas veces Dios tiene que usar la crisis, tiene que usar la adversidad,
tiene que usar los momentos tormentosos para que nosotros despertemos a la realidad de la gracia que Dios ha depositado en nosotros, a la realidad del regalo que Dios ha puesto para que nosotros hagamos con excelencia una tarea de calidad. Entonces, esta crisis de la muerte del esposo hace que esta mujer tenga que encontrar, salir de la zona de comodidad, de la mediocridad, tomar la iniciativa de ir donde el profeta para exponerse a un ambiente y a una ruta distinta a la comodidad de la mediocridad en la que ella vivía y a las limitaciones en las que vivió y que se acostumbró y que solo se dio cuenta cuando el marido murió. O sea que si el marido no muere, ella sigue viviendo en la misma condición, endeudado y en esa condición, que es la situación de millones de personas en el mundo que son dependientes, que no desarrollan su habilidad, tienen una vida mediocre, no se interesan por descubrir su capacidad y desarrollar un proyecto de vida, sino que son dependientes de una circunstancia. Esta señora dependía eminentemente de su marido hasta el punto que cuando el marido murió, ella quedó en la ruina. Ahora, si tenía 2 hijos ya en la edad en la que estaba, ¿qué quiere decir? Que llevaba muchos años y ella se había conformado con la mediocridad de vivir en la escasez, porque lo cogió como un estilo de vida. Hay millones de personas que tienen la escasez, las limitaciones y la pobreza como un estilo de vida, pero no es el diseño divino, porque el deseo de Dios es que tú y yo estemos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra mente. Por eso la renovación de la mente es determinante para que uno tenga calidad de vida, porque como uno piensa, así vive. O sea, tu forma de pensar, tu cosmovisión de reino, tu cosmovisión de las cosas de Dios, es la que depende la calidad de vida que tú vives. Como uno piensa, así vive. Entonces aquí esta mujer, cuando ya se encuentra en esa crisis, muere el marido y se encuentra que no tiene con qué pagar, que quedó endeudada, apenas se dio cuenta ahora. Pero esto no era de ahora, eso era antiguo. Y ella llevaba ya años viviendo en esa condición. Pero ahora se dio cuenta cuando llegaron los cobradores y llegaron para llevarse los hijos en calidad de pago. Ahí es que se dio cuenta que había algo que no estaba funcionando bien, pero bendito mi Dios, que en el momento que se presente el despertar, bienvenido, para ti y para mí, porque tiene que ser algo que nos haga despertar del sueño de la mediocridad, del sueño de la comodidad en lo bajo, porque esto es mediocridad y una persona que se acostumbró a la escasez como un estilo de vida. Pero llegó un momento que cuando vio que iba a perder los hijos, entonces se despertó y activó inmediatamente, fue a buscar orientación para salir de esa zona de mediocridad y poder exponerse a una orientación de un guía espiritual que le va a dar un consejo sabio para que cambiara su proyecto de vida y para que saliera de la pobreza a la abundancia. Eliseo le dijo, sí, estoy leyendo Segunda de Reyes capítulo 4, voy a leerla también esta versión. Ahora lo leo en la nueva versión, la nueva versión internacional. Estoy leyendo Reina Valera. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Él hizo una pregunta. ¿Qué te haré yo? Es decir, ¿qué quieres que yo te haga? En el fondo, cuando tú miras el parlamento, el lenguaje que ella usó, ella venía a reclamar las prestaciones, porque le dijo esto. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tu siervo, y tú sabes que era temeroso del Señor. Es decir, tenía reverencia a Dios, pero tenía mala administración financiera y tenía una economía limitada. Entonces ella viene a reclamarle porque era trabajador de Eliseo y venía a reclamar las prestaciones. Entonces Eliseo, como profeta visionario, identifica que si a ella se le dieran las prestaciones, lo que se le diera se lo comería en un momentico. ¿Por qué? Porque la señora no tenía mentalidad productiva y era una esclava de una condición mediocre. No tenía un criterio productivo y ahora era que ella, por primera vez, porque el marido murió, porque si no muere seguían endeudados. El marido murió, ella se da cuenta que están endeudados y que va a perder también los hijos. Ahora sí ella sale a buscar una alternativa diferente. ¿Por qué? Porque la circunstancia la obligó. La circunstancia la obligó a despertar del sueño, de la mediocridad en la que estaba. Y claro, iba con la intención de reclamar sus prestaciones,
Pero el profeta dijo, si a ella se le da las prestaciones, en un momentico se comen esa plata y luego siguen en la crisis. O sea, no se le iba a dar el pan, sino que se le iba a enseñar a pescar. No se le iba a dar el pescado, sino que se le iba a enseñar, que es uno de los principios del reino determinante. La persona puede recoger limosna, toda la que recoja, pero mientras no se le enseñe a pescar, siempre va a vivir de la mendicidad. Por eso es que en el reino se enseña a las personas a descubrir su potencial, a que aprendan a pescar, a que aprendan a producir, a que desarrollen sus habilidades y talentos productivamente para que tengan calidad de vida. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Y le preguntó, ¿qué tienes en la casa? Entonces una pregunta, declárame qué tienes en casa, ¿qué te haré yo? Es decir, ¿qué quieres que yo te haga? Si le daba las prestaciones, las dejaba en las mismas. Pero el profeta sabio, de parte de Dios, y un orientador empresarial inteligente, sabe que a esa señora hay que ponerla a producir, hay que generarle una fuente productiva para que ella no siga en la pobreza, porque si no seguía en la escasez. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Imagínense la ruina en la que estaban. Ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. O sea, imaginen cómo vivían. ¿Cuándo se dio cuenta ya que vivían así? Cuando el marido murió. Si el marido no muere, seguían así. No tenían nada, estaban prácticamente en la ruina, pero ella estaba conforme con la ruina, con esa pobreza, con esa limitación estaba. Y así pasa a millones de personas, pero gracias que ese no es tu caso ni el mío. Y precisamente este mensaje es para recordarles a todos aquellos que en un momento dado puedan estar viviendo una experiencia, recordarles que ese no es su destino final, que su final es la gloria y la excelencia, y que están diseñados no para la escasez sino para la abundancia. Y que la esperanza hay que ponerla en el Dios vivo, porque esta señora tenía la esperanza en el marido, ahora la esperanza la estaba poniendo en el Dios vivo a través del profeta, y por eso fue al profeta para conectarse. Ahora, un principio que dice acá en 2 Crónicas 20:20, cree en Dios y estarás seguro, cree en el profeta y serás prosperado. Entonces ella confió en el profeta y fue para que el profeta le declarara una palabra directiva, empresarial creativa, para que ella pudiera salir de la situación. Crea en el profeta y serás prosperado. Quiere decir que ese profeta tenía la prosperidad en su boca con una estrategia empresarial inteligente. Pero hizo bien en ir al profeta porque buscó una buena fuente de orientación espiritual para ella poder superar. Es lo mismo para ti, para mí, en cualquier lugar donde te encuentres, búscate un profeta, búscate un hombre de Dios, búscate un sabio, una persona entendida que te pueda orientar y que te pueda ayudar a potencializar y a descubrir tu potencial para que lo pongas productivo a favor de la sociedad y la comunidad en la que te encuentres, porque tú eres un ser nacido para prosperar, nacido para reinar, para vivir en abundancia. Por eso este mensaje es para ti, por eso si tú lo estás escuchando, este mensaje es contigo, porque se trata de ti, que tú perteneces a esa población. Esta mujer es una muestra representativa de millones de seres humanos que viven así, de una población objetivo de millones que viven así, dependientes de una fuente limitada, porque no dependen de Dios sino de sus relaciones familiares y depende de los ingresos de su marido. Aunque ella tiene potencial, nunca lo utilizó, simplemente era una esclava de una condición mediocre. Pero gracias a Dios que Dios nos escribe estas cosas y nos da a conocer la verdadera realidad, que no es esta, sino la que en Cristo nosotros somos más. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Esa vasija de aceite representaba la semilla de la grandeza, era la cuota inicial del proyecto, era el punto de partida. ¿Qué quiere decir? Que siempre que una persona está viviendo en una crisis, en su entorno hay el factor de solución y hay el factor potencializador. ¿Qué quiere decir? Que esa vasija era la semilla o la cuota inicial para la grandeza. O sea que de ahí iba a partir, y el profeta iba a partir de ese punto para, para potencializarle y multiplicarle ese talento que tenía ahí reservado pero que ella no sabía. Qué lindo cuando tú te puedes encontrar con un hombre o mujer de Dios que pueda potencializar tu talento, que pueda despertar lo que tú tienes, que te pueda recordar quién eres,
para que tú multipliques y para que tú dejes un legado, para que salgas del anonimato a ser una persona útil a la sociedad, que salga de la pobreza y de la escasez a la abundancia ilimitada. Pero qué lindo. Por eso me alegra mucho y me da gracias y le doy gracias a Dios de que tú estés escuchando este mensaje, porque estoy contigo y conmigo. Y si tú eres esa persona y este mensaje tiene el propósito de llegar a tu vida para recordarte tu valor real, tu origen, tu fuente de origen, tu fuente de origen, tu fuente de origen divina, tu dotación especial, tus habilidades, tus talentos, no gobernada por las circunstancias que te rodean, sino por el Cristo que te habita y por el Cristo que te dotó de talentos especiales para que transforme tu ambiente y mejores tu calidad de vida ilimitadamente. Esa es la importancia, y por eso este mensaje es para ti que lo estás escuchando, es para ti que lo estás viendo, es para ti, para decirte que tú perteneces a esa creatividad empresarial del reino, a esos hijos del reino que están dotados de talentos especiales para vivir vidas de calidad, para ser productivos y para ser útil a la sociedad en la que viven. Él le dijo, esta es la instrucción, esta es la estrategia empresarial. Y ya yo le expliqué lo que es este modelo de negocio, la vida del aceite. Él le dijo, ve, o sea, instrucción específica, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Fíjate, esa es una estrategia ofensiva, una estrategia contraria, porque estos son los consejos extraños que no armonizan con la mente humana. Quiero dramatizar el acontecimiento. Fíjate la situación. La señora viene de su casa. Viene de su casa corriendo porque allá hay unos cobradores que se le van a llevar los hijos en calidad de pago. Y llega donde el profeta y el profeta le pregunta que qué tiene en su casa. La pregunta parece que fue una pregunta, pero ¿cómo me va a preguntar qué tengo en la casa si es que vengo de la casa corriendo porque en la casa no tengo nada? Y porque en la casa no tengo nada para pagar la deuda. Y lo primero que le pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué quiere decir? Que en tu casa, en tu vida, hay un depósito, hay una semilla que Dios puso en ti para que cuando la tormenta llegue, esa semilla germine. Y cuando esa semilla germina, tú vas a ser otro. Quiere decir que esta señora en su casa tenía la vasija, que era la semilla de la grandeza, que era el punto de contacto para la multiplicación. Pero que ella no la había visto porque ella estaba agobiada por la mediocridad, agobiada por la tormenta y agobiada por el conformismo. Por eso no había podido ver el potencial que tenía dentro de su propia casa. Y ese es el objetivo de este mensaje, que tú y yo podamos despertar y ver el potencial ilimitado que Dios ha puesto en nosotros para transformar nuestro entorno y mejorar nuestra calidad de vida. Esa es la razón. Para eso estos mensajes están diseñados. Esta predicación para recordarte a ti, en cualquier lugar del planeta, sin importar en qué ambiente, qué modelo político, no importa en qué ambiente te encuentres, tú eres un ganador diseñado para la grandeza. Entonces, el contraste en el drama. Viene de su casa porque no tiene nada y la mandan a que vaya donde los vecinos a prestar vasijas. Digo, pero vasijas para qué? Si yo lo que necesito es dinero. ¿Vasijas para qué? Pues podría uno preguntar. Ahora, cuando la gente me pregunte que para qué las vasijas, ¿qué les digo? Si yo no necesito ollas, porque no tenemos ni siquiera ni con qué comer. Lo que te quiero decir con esta reflexión es que las estrategias de Dios no caben en la mente, en el razonamiento humano. Por eso cuando la gente viene a un profeta y se le da un consejo, la gente se siente ofendida porque el consejo no armoniza con la mente natural, no armoniza con las ideas de los hombres. Esto es una estrategia divina, pero que está por encima de la capacidad de comprensión humana. Y es contraria a la forma, porque ella viene buscando es un dinero, pero a ella no le dan dinero, sino que la ponen, le desarrollan una industria, una empresa, ¿sí? Una industria de aceite, una multinacional, es lo que se le da a ella. Pero claro, con una estrategia, vaya preste vasijas.
Pero vasijas para qué si yo no necesito eso. No, ella no lo necesitaba porque no entendía que la estrategia era que ella ya ahora era una, una multinacional de la industria del aceite. Pero ¿dónde? Porque tenía una vasija de aceite y era la semilla inicial de la grandeza. Solo en el reino, porque Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dios multiplica cero por algo y le da algo. Pero cuando uno multiplica, cualquier cosa que uno multiplica por cero le da cero, pero Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Este es el Dios que tenemos, grande, extraordinario, espectacular, superior, maravilloso. Y por eso tú eres un miembro de esa familia real, que hoy se te recuerda que estás dotado de talentos y habilidades especiales para transformar tu calidad de vida, para transformar tu proyecto de vida, para ser de mucha utilidad para la sociedad en la que estás y para ser un testimonio de superación. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Lo que le está diciendo es muchas vasijas. Mejor dicho, busque muchas vasijas. Y en eso de las vasijas hay una explicación válida. Ahora te explico. Muchas vasijas, le dijeron no pocas, le dieron muchas vasijas. Y que hay una aplicación espiritual, una aplicación práctica para la vida de nosotros. Muchas vasijas. O sea que su prosperidad, su economía, su capacidad financiera, su límite de alcance y progreso iba a depender del número de vasijas que consiguiera. O sea, ella ponía el límite. Haga cuenta que cuando le dicen busque vasijas vacías, no pocas, lo que le están diciendo es un cheque en blanco al portador para que ella le pusiera la cifra. ¿Qué significa la cifra? El número de vasijas. Entre más vasijas consiguiera, más prosperidad, más riqueza, más abundancia iba a tener. Es decir, que las vasijas iban a determinar el límite de su progreso, el límite de su empresa, el límite de su economía. Las vasijas iban a determinar porque en la medida que las vasijas, hubiera vasijas para depositar, entonces así iba a crecer en su capacidad empresarial productiva. Entra luego y enciérrate tú. Entra luego una vez que haya conseguido muchas vasijas. Y también te quiero explicar un principio, que en el reino, el límite no está en el que da, porque el que da ilimitadamente. El límite está en el que recibe, en la vasija que recibe. O sea que Dios lo da todo ilimitadamente, pero nosotros somos los que limitamos la capacidad de recibir. Somos nosotros los que ponemos el límite. A ella le dieron un cheque en blanco para que lo llenara con la cifra más alta que ella se pudiera imaginar. Y la vasija era el símbolo de su capacidad de recibir. Es decir, la cantidad de vasijas que ella consiguiera iba a determinar su capacidad para recibir el regalo de la gracia que le estaban dando. Si conseguía muchas, iba a tener mucho. Si conseguía poco, iba a tener poco. Ella ponía el límite. El que da, lo da todo ilimitadamente, pero el que recibe es el que pone el freno, es el que pone el límite, y ella era la que ponía el límite. Entonces dice ahí, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Lo que le está diciendo es, como las vasijas que tú traes vienen vacías, yo voy a hacer que tú entres y en esa vasijita de aceite que tienes allá, porque tenía una que tienes en casa, una vasija de aceite, entonces esa vasija de aceite la llenas la echas en la vasija vacía. Esa es la estrategia. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. O sea, esa iba a ser la primicia. La primicia como principio financiero. La primicia, separar la primera. Separa la primera, ponla aparte. Empieza a llenar y la primera que llene, ponga la parte. Que esa es la primicia para el profeta.
como hizo la otra viuda. Cuando le dio al profeta, se le multiplicó lo que le quedaba. Es un principio financiero de reino muy especial, el principio de la primicia. Si la primicia es santa, la masa restante también lo es. Si la primicia es santa, la masa restante se multiplica. Ese es un principio de multiplicación. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y aquí viene también, dentro de esta empresa como modelo familiar, la intervención de los hijos, que aunque estaban en capacidad productiva, también estaban ociosos. ¿Qué quiere decir? Que esa era una casa de ociosos. El papá, aunque estaba en el ministerio con los profetas, con una mentalidad de escasez financiera, la mamá, que era una dependiente del papá, y los hijos, que eran unos vividores fáciles. Es decir, un hogar de vagos, que tenían potencial, pero tenían una religión en la cabeza que no les permitía ver la economía del reino de una manera más abundante ni más floreciente. Pero gracias a Dios, que Dios siempre lo despierta a uno para decirle: esa no es tu posición, esta condición no es tu destino final, porque tu final es la gloria y la excelencia. Ahora sí vinculó a las mujeres, a los hijos al proyecto familiar, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Qué quiere decir? Que ellos traían la vasija y ella echaba del aceite. Ellos traían la vasija y ellos echaban del aceite. ¿Qué quiere decir? Que cada que trajera más vasija iban a tener más aceite. Ahora dice en el versículo 6: cuando las vasijas estuvieron llenas, cuando todas las que recogieron, recuerda que la capacidad de recibir dependía del número de vasijas que ellos consiguieran. No era el que daba ilimitadamente, porque el que le dijo: consiga muchas vasijas, porque en la medida que usted consiga muchas vasijas va a tener mucho aceite en la industria del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Como no hay más vasijas, cesó el aceite. ¿Qué quiere decir? Que el cheque en blanco que le dieron había llegado a su límite. ¿Pero por qué llegó a su límite? Porque ella no consiguió más vasijas. Si hubiera conseguido más, el aceite seguía. Ella cortó la fuente. Cortó la fuente porque en su mente limitada consiguió pocas, cuando tenía que haber conseguido muchas. O sea, las vasijas representan la capacidad de recibir. Y ella tenía una capacidad limitada para recibir, por eso entonces el aceite paró. Qué cosa, ¿no? Que uno pudiera ensanchar el corazón. Como dice acá el libro de Isaías, quiero leerlo. Ahora regresamos allí. Isaías, y créeme que estas enseñanzas, es decir, el primero que estoy siendo retado y estoy siendo tratado soy yo, que te estoy compartiendo esto, porque esto me está a mí, me está confrontando en la necesidad de que yo tenga una mente en grande, que yo piense en grande, que me ensanche, que tenga una mente mucho más amplia. Dice ahí en Isaías capítulo 54, versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda, ensancha, o sea, extiéndete, ensancha, amplíate, mejora tu mente, amplía tu capacidad de recibir, piensa en grande, mira a un nivel superior, no vivas de la migaja, no vivas de la dependencia, crea una forma más productiva, ensánchate, extiéndete a otros niveles, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás en ciudades asoladas. O sea, aquí lo que está diciendo es ensancha, ensancha, extiéndete al norte, extiéndete al sur, extiéndete al oriente, al occidente, extiéndete, amplía tu mente, tu visión, piensa en grande, no seas escasa. Eso es lo que nos está diciendo
el profeta Isaías, aquí en Isaías 54. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, habitará las ciudades asoladas. O sea, pensando en grande, en otro nivel. Bendito mi Dios por su grandeza, bendito mi Dios por su generosidad, bendito mi Dios por su fidelidad, por su amor eterno con que nos ama y cómo nos ha puesto a nosotros para que alcancemos niveles de vida superiores. Esta es una historia de emprendimiento, de creatividad, de prosperidad, de cambio, de rompimiento, de cortar con un yugo, de contar con una maldición, digamos, de mediocridad, una mentalidad de esclavo, una mentalidad de pobreza, una mentalidad de limitaciones, de romper con esa mentalidad de esclavo, de pobreza, de limitación, para tener una mente generosa, una mente amplia. Y bueno, para mí siempre este es un mensaje provechoso y que yo lo recibo también como parte para mí. Quiero también leerte en Eclesiastés capítulo 11 sobre esta temática de la generosidad, porque el generoso pensará en generosidad y por generosidad será prosperado. Entonces en Eclesiastés capítulo 11 dice así: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiende la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no te dé reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igualmente buenas. Por eso yo con esta serie estoy desarrollando la generosidad de sembrar la semilla al mundo entero a través de estas plataformas digitales de última generación, y es el propósito de sembrar esta semilla, regarla, porque el sembrador sale a sembrar y la semilla cae en buena tierra para producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Como tú eres buena tierra, yo sé que este mensaje te va a potencializar a tu dimensión y posición de llamado para que la creatividad productiva y el emprendimiento te lleven a unos niveles de vida jamás imaginados, porque perteneces a esa familia real. Siembra tu semilla en la mañana y no te dé reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán iguales. Eso es un principio. Un principio. Yo hoy tenía la intención de, de compartir varios empresarios, pero definitivamente solamente me voy a quedar con esta viuda, ¿sí? Con esta viuda para hacer la aplicación, y con esta viuda va a ser suficiente para luego vamos a seguir con otros empresarios, pero los vamos a ir tocando así, y en la medida que podamos tocar varios en una sola enseñanza los tocaremos. Pero ya vi que hoy solamente Dios me concede la oportunidad de hablar de esta empresaria de la viuda, y con esa nos vamos a quedar. Entonces regreso para completar la estrategia con la que el profeta le crea una industria del aceite, una multinacional, una empresa familiar donde interviene ella y sus hijos con la estrategia divina del profeta. Vino luego, dice ahí, vuelvo a leer el 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Es decir, la importancia de tener un guía espiritual, la importancia de que tú te juntes con gente sabia, la importancia de que tú y yo busquemos hombres de Dios para que nos orienten en estrategias creativas y para que nuestras vidas tengan sentido.
Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende. En la primera vez le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas. Le dio toda la estrategia empresarial de cómo podía convertirse en una industrial del aceite, en una multinacional de la producción de aceite. Ahora le dice, ve y vende el aceite. Ahora, lo que quiero explicarte es esto. La señora había podido decir, pero yo no tengo experiencia en la industria del aceite. No se necesita que tú tengas experiencia, sino que tengas una dotación para producir por aprobación divina. Porque la gente se llena de todo el razonamiento, de la lógica, porque aquí en ninguna de estas cosas que están pasando aquí la lógica cabe. Aquí el razonamiento humano no cabe. Entonces es una estrategia divina para hijos de Dios que pueden entender este lenguaje del Espíritu y pueden caminar con estrategias inusuales en el mundo natural. Ahora dice, no, pero yo no sé vender. No, es que el profeta le está diciendo que vaya y lo venda. Quiere decir que si el profeta le está diciendo que lo vaya y lo venda, es porque va a encontrar compradores. Porque en esa palabra está incluido los compradores. Lo mismo que cuando le dijo, ve y pide vasijas prestadas, quiere decir que ahí estaba incluido que donde llegara le iban a prestar las que ella pidiera. O sea, porque en la palabra estaba incluido todos los ingredientes para que lo que ella necesitara se cumpliera. Eso se llama la ley de atracción por propósito. Claro que a uno en la mente dice, no, pero a mí la vecina no me conoce, ¿cómo me la va a prestar? No, es que a usted no necesita conocerla a ninguna vecina. Usted simplemente vaya, que con esa orden, la vecina que no la conozca le va a prestar todas las que tenga. Porque ahí estaba incluido, el profeta le está diciendo, ve, y ahí en esa palabra estaba incluido que ella tuviera gracia donde llegara. Gracia para que le prestaran vasija, gracia para que la vasija le produjera aceite ilimitado y gracia para que cuando fuera a vender se la comprara. Uy, Dios mío, esto es espectacular. Esto es inusual en el mundo natural. Eso son estrategias del reino. Son las cosas maravillosas que Dios ha establecido para ti y para mí. Y nosotros somos los beneficiarios de estas maravillas, de estos tesoros. Quiere decir que en cada instrucción que el profeta le dio estaba incluido el cumplimiento y la gracia para que se encontrara con una respuesta positiva. Y dice, el cual le dijo, ve y vende el aceite. O sea, todo lo que él le está diciendo, se lo está diciendo en tiempo presente, pero es un hecho que ya está consumado porque el profeta vio el futuro en tiempo presente. Por eso cuando le dijo, ¿qué tienes en casa? Él vio que tenía la cuota inicial de la grandeza de la empresa. Y por eso le dice, consiga vasijas que con esa aceite que usted tiene, con esa empezamos y con esa se va a hacer multimillonario. Eso se llama visión de reino. Y esa visión la tenía el profeta. Entonces el profeta, por eso, cree en el profeta y serás prosperado. Porque el profeta es el que le da las instrucciones para que el oyente prospere cuando sigue la instrucción. Paga a tus acreedores. O sea que el profeta asume que lo va a vender, que va a tener recursos y que va a tener con qué pagar. Y le dice, y tú y tus hijos viví de lo que quede. Así, el profeta está diciendo, te lo van a comprar, vas a pagar a los acreedores, te va a sobrar mucha plata porque vas a quedar, a partir de ahora vas a quedar millonaria. Después de tener una industria de aceite vas a quedar millonaria y vas a vivir todo tu resto de tu vida con lo que te quede. O sea, vas a tener tanto que vas a quedar viviendo con lo que te quede. O sea, que hiciste una industria, la montaste una vez y la hiciste de bien, siguiendo las instrucciones, y vas a quedar viviendo con lo que te quede por vida. Vas a vivir tú y tus hijos con lo que te quede. Qué cosa tan linda, Dios mío. Qué maravilla. Qué especial, qué extraordinario poder conocer de estas cosas maravillosas de nuestro Rey. Y tus hijos vivir de lo que quede. Vivir de lo que quede. Después de haber seguido la instrucción del profeta, va a quedar ella viviendo con una riqueza ilimitada. Entonces, para mí es un honor haber compartido contigo este mensaje. Mi nombre es Nelson Mina Garcés, director nacional del equipo de edificadores.
a nivel del país y del mundo, creando conciencia de identidad y haciendo un trabajo de encontrar reproductores de cultura de reino, porque somos educadores de naciones y somos dirigentes de destinos de naciones. Tenemos una misión. Te puedes comunicar con nosotros. En la página puedes encontrar el contacto con nosotros al 318-856-6817 y te puedes comunicar con nosotros. Estamos para atenderte. Te invitamos a nuestras capacitaciones, a las escuelas de gobierno, para que participes y puedas seguir enriqueciendo tu vida, en tu proyecto de vida y en tu llamado y en tu destino profético, para que seas un vaso que riegue esta semilla en cualquier lugar donde te encuentres. Me gozo de compartir contigo y saber que tú eres un vaso útil, que eres un empresario creativo y que tienes estas estrategias hoy como recorderis que hacen parte de tu vida, que Dios te ha depositado talentos especiales. Entonces nos vemos en la próxima enseñanza de esta serie y te declaro lo mejor. Te declaro la inteligencia creativa, te declaro la sabiduría de Dios para operar, así como el Señor lo dijo allá. Y termino leyendo Éxodo 35, que fue lo que el Señor con esto empezamos y eso fue lo que Él le dijo. Dice así, Éxodo 35:30, Moisés le dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Nelson Mina, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, en plata y en bronce, y para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallas en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios le ha dado a él, ¿sí?, la habilidad de enseñar a otros. Dios me ha dado a mí la habilidad de enseñar a otros. Por eso soy predicador. Habilidad para enseñar a ti esta palabra, este evangelio. El emprendimiento, la creatividad, la productividad. Y le ha dado la habilidad para enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana, púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseño. Me alegra compartir contigo. Declaro que esta palabra cae en buena tierra y que el ciclo reproductivo empieza a partir de hoy y tú serás un testimonio vivo del poder y la gracia de Dios en la creatividad y el emprendimiento empresarial. Te declaro un empresario ilimitado, te declaro un industrial, un diseñador, un creativo en todas las artes y el depósito que Dios ha puesto en tu vida. Nos vemos en la próxima enseñanza y me gozo de compartir contigo y saber que tú eres un instrumento de la gracia de Dios para que la tierra se llene del conocimiento de su gloria. Hasta la próxima, embajadores, empresarios creativos.